¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Vamos con la recomendación de la semana, que es un thriller británico que se titula Under Salt Marsh, algo así como bajo la marisma salina o algo así. Es un thriller en Sky Showtime que cuenta la historia de un pequeño pueblo galés a la orilla del mar, un mar que va avanzando, en el que una ex policía reconvertida en profesora no puede evitar ponerse a investigar el asesinato de un niño de su colegio. Y es, la protagonista es Kelly Reilly, que es la que hace de hija de Kevin Costner en Yellowstone. Y este thriller, que podría ser de carril, es en parte de carril, pero bueno, está bien, porque en lo que hace no aporta la violencia, no aporta el morbo, lo que aporta es una atmósfera densa que está entretejida con el horrendo clima de Gales, que es una cosa que me encanta, porque muchas veces los británicos y los suecos se hacen unos thrillers o unas películas en las que brilla el sol y dices, mira, no, cualquiera que esté viviendo en los países del norte sabe perfectamente que lo que hay es una oscuridad de narices. Y esta serie tiene esa presión, tiene la amenaza del mar que avanza y puede sepultar al pueblo bajo el agua, y luego también la amenaza de la convivencia en un pueblo tan pequeño. Pueblo pequeño, infierno grande, que dice el refrán, y aquí todo resulta asfixiante. Dice la directora y la creadora que no quería hacer un sermón ecológico, pero en parte también nos recuerda que la naturaleza se impone su ley y que lo que ha pasado con los excesos del medio ambiente se está tomando su justicia en este momento. Y vamos ya con la Script. Hoy tenemos un programa impresionante con dos mujeres maravillosas. Alana Portero, novelista de La mala costumbre, que ha hecho el guión de Mi querida señorita, del remake, y la maravillosa Malena Alterio. Así que belleza ya la Script, patrocinada por Kaiku Café Latte. Vamos allá. Nadie se imaginaba que algo así pudiera ocurrir. Estoy aquí para contarte cómo empezó. Pues, como os digo, abrimos la Script con Alana S. Portero, que yo la de la S. Alana no sé muy bien qué hacer con ella. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, María. No hace falta que la pronuncie. Esto es solo para el medio escrito. Esto es para las novelas. Sí, eso es. Para las novelas, para las obras, Alana, sí. Para todo. Bueno, sí. Estamos... Alana, que eres el tótem que nos ha encantado. Bueno, ya te digo que somos club de fans. Yo tengo una hija que lee todos tus libros. La mala costumbre está en el altar y te has lanzado al guión. Se ha estrenado Mi querida señorita en Netflix, dirigida por Fernando González Molina la semana pasada en los cines, y dentro de poco pasará a la plataforma. Y vemos guión, Alana Portero. La misma. Bueno, pues yo diría que me han lanzado o me he dejado lanzar. Pero sí, pues esto fue una propuesta de los Javis. Como productores me llamaron, me dijeron esto y dije, mira, esta oportunidad en la vida hay que aprovecharla, hay que intentarlo, pero da un poco de miedo, la verdad. ¿Y, sí. ¿Y cómo es esto de hacer una nueva versión o revisitar la película de Jaime Armiñán del año 72, que tenéis que verla? O sea, hay que verla. Es una cosa, es necesario verla. ¿Cómo afrontas eso? ¿Por qué hay que revisar Mi querida señorita? Mira, porque creo que precisamente la virtud que tiene Mi querida señorita original es lo que no se dice. Juega muy bien con los silencios, con lo que no se puede contar, porque es una película hija de su tiempo, aunque ha envejecido maravillosamente bien. Pero es una película hija de su tiempo y hay cosas que no se pueden contar, y de hecho muy a menudo
las personas que han visto Mi querida señorita no saben qué le pasa realmente al personaje de José Luis López Vázquez, ¿no? Es decir, no lo confunden con lo trans, por ejemplo. Quiero decir, había que poner un poco de luz y de abrir las ventanas sobre la cuestión intersexual y tratarla a través del cine. Y Mi querida señorita original nos da una excusa perfecta justo para contar los silencios y para iluminar esas zonas grises y esas zonas oscuras que no se Es que, pudieron claro, ver. te decía que yo había visto la película mexicana de Alejandro Zuno, Un mundo para mí, que explica la intersexualidad y yo realmente dije, María, ¿dónde te has caído que no sabes lo que es la intersexualidad? Te voy a pedir que nos hagas un ejercicio de didactismo tú también y lo expliques. O sea, lo expliques porque yo creo que se necesita contar. Bueno, mira, esto hay, evidentemente, yo primero remito al colectivo intersex, que hay diferentes y variados en España. Os remito a Mer Gómez, que es una escritora maravillosa, una activista intersexual que explica las cosas muy bien. Entonces, bueno, desde mi conocimiento y desde mi humilde punto de vista, que seguro que es muy matizable, pues la condición intersexual, para empezar, son las condiciones intersexuales, porque hay más de 40 maneras de ser intersexual. Bueno, y tiene que ver con una configuración fisiológica mixta, que tiene que ver con los genitales o con el sistema endocrino, con un montón de cuestiones que se utilizan para dividir por géneros a la gente. Sí. Bueno, pues son personas que son más difíciles de dividir por género que otras, porque tienen una configuración diferente. Y muy a menudo la medicina ha tratado y sigue tratando de alguna manera estos cuerpos desde un sistema completamente binario y les fuerza a encajar de un lado a otro, y muy a menudo se hace a través de cirugías, etcétera, sin permiso, por supuesto, de las personas a las que se lo hacen, niños, porque lo hacen cuando son pequeños, bueno, con la connivencia de las familias, que muy a menudo piensan que están haciendo lo mejor porque están encajando en un molde a sus hijos, a sus hijas. Pero bueno, no deja de ser una manera de mutilarles. Claro, y me realidad, decías, ¿no?, que había en el mundo más personas intersex que pelirrojos. Sí, esto de hecho lo dice Mer Gómez. Claro, es algo que no... Quiero decir, no es una... Toda rareza merece ser mirada muy de cerca y merece toda nuestra atención, pero es que la condición intersex no es una rareza, precisamente. Claro. Hay cientos de miles de personas intersex en el mundo, o probablemente millones, y no sé cuál es la estadística concreta. Entonces, quiero decir, no se pueden quedar en una sigla que se pronuncia, sí, pero que no se mira, ¿no?, dentro del colectivo. Y qué importante es que el arte, ¿no?, que la ficción ilumine en este caso lo intersex. O sea, ¿en qué transforma? ¿En qué ayuda? Mira, María, yo creo que hasta que las personas, todas las personas, nos pase lo que nos pase, seamos quienes seamos, no nos incorporamos a la narrativa, a las narraciones, bien sean a través del cine, de las novelas, etcétera, no formamos parte de la cultura universal, pero es que la cultura universal tampoco está completa sin nosotros y sin nosotras. Y me parece que es una manera maravillosa de conocer lo intersex. Entiendo que puede ser más árido pues determinado lenguaje, si quieres, activista o científico, claro, y me parece que a través de una película en la que hemos contado con mucha ayuda de personas intersex, bueno, pues se puede iluminar esto y se puede contar con mucha claridad y entender estos viajes vitales, ¿no? Creo que hasta que no nos incorporamos todos a la cultura universal, la cultura no se puede llamar universal. Sí, es verdad que lo homérico, macho, os lo habéis contado todos vosotros. Y... Claro, eso es decir, ya está. Yo digo, Nolan, no, por favor, que Nolan va a hacer la Odisea, no, por favor, no. Pues ya está, claro, es que decir, hace muchísimo tiempo que hay un punto de vista casi hegemónico o bueno... Eso está cambiando ya, pero durante mucho tiempo ha sido hegemónico. Es decir, hay que ver la vida en toda su complejidad, hay que hablar de todas las historias que suceden, de todos los cuerpos, de todas las culturas, de todo lo que conforma el mundo. Es decir, que no tiene sentido dar solo una versión del mundo. Claro, ¿no? Y me hace gracia porque Fernando González Molina, que es como
un director de películas mega grandes, o sea, de Fuga de Cerebros, Palmeras en la Nieve, o sea, películas mega enormes. O sea, habéis hecho un equipo muy curioso. Sí. O sea, ¿cómo? Porque también yo a ti te considero un poquito arty, ¿no? Entonces dices, escritora, o sea, artista, ¿cómo se relaciona con este director tan mainstream? Pues ha sido lo más fácil del mundo porque Fernando lo ha puesto muy fácil, porque Fernando sabe mucho y me ha cuidado mucho. Yo creo que nos hemos hecho un poco pareja artística y además muy amigos. Fernando se ha incorporado a mi vida ya, yo creo que para siempre. A mí me ha ayudado mucho el guión o afrontar la escritura de este guión. Sin Fernando hubiera sido imposible. Fernando es el que me ha guiado y en realidad me ha enseñado un poco a hacerlo. Porque claro, ¿no? tú Sí. eres novelista, Sí. eres dramaturga, Sí. pero ¿cómo te manejas, o sea, de forma concreta, cómo te manejas con los ladrillos del guión? ¿Qué es lo que te ha descolocado? Pues que en realidad no se parece tanto como una podría pensar a escribir o bien obras de teatro o bien novelas, porque tienes que tener muchas cosas en cuenta, porque hay aspectos técnicos que yo desconozco, que solo conozco como espectadora, no conozco como persona que está dentro, y esto lo tienes que tener en cuenta. Y sobre todo, bueno, hay una cosa que es muy divertida, que esto lo cuenta Fernando de vez en cuando. La primera versión que yo envié, el primer tercio de guión que yo envié, el primer tercio de la película tenía ya 90 páginas. Entonces te puedes imaginar las risas que se echaron Fernando y los Javis, claro. Bueno, pues hay que ser más concreta, hay que... El guión, bueno, tú puedes, si quieres dejar ver la emoción de una persona, puedes dejar ver lo que está pensando una persona, pero no sirve de nada si no lo enseñas, ¿no? En plan, no lo cuentes, enséñalo. Pues yo he tenido que aprender a hacer eso, que no es fácil, no sé si sé hacerlo todavía, pero bueno, Fernando me ha dado la mano en esto. Y luego porque él sí sabe. No, claro, o sea, es que estoy visualizando, por ejemplo, los guiones de Almodóvar que se venden después de cada película y son muy pequeños. Claro, sí, claro. Sí, yo creo que mi primera versión del guión superaba las 200 páginas. Luego, claro, hubo que pegar unos tijeretazos tremendos, pero exclusivamente de narración, en realidad, de pura literatura. Y esto es lo que yo he tenido que aprender. Ah, claro. Claro. La película está anclada en los hombros de Elizabeth Martínez. Martínez, sí. Que es una actriz intersex, que es su primera peli. Bastante, una parte... Tú estabas en el rodaje, ¿cómo ha sido el trabajo con Elizabeth? Yo fui un par de veces. Elizabeth tenía un coach que se llama Rubén, y que me perdone porque no me acuerdo del apellido, pero que estuvo con ella y tal. Y luego pues el trabajo con Fernando, que también ha estado, ha estado a cuidado de ella, todo lo que ha podido, y ella ha hecho un trabajo maravilloso, porque también había que lanzarse a una cosa así. Quiero decir, creo que ella sale... Creo que está en todos los planos de la película, o prácticamente en todos los planos de la película. Seguro que están todas las escenas, eso seguro. Y eso no es nada fácil para una persona que está haciendo su primera película y que además tiene que literalmente poner el cuerpo. Sí, porque hay algo de mostrarse mucho más allá de interpretar, ¿no? Porque es verdad que yo sentía que la estaba escudriñando. Sí. Y eso me resultaba, ¿sabes?, como doloroso, porque yo la veía que frente a Ana Castillo, que es el personaje de Isabelita que hace Julieta Serrano en la primera, y yo veía que a Ana hay partes de ella que no miro y sin embargo a Elizabeth eso me pareció casi como una sensación un poco invasivo por mi parte. No sé, ella creo que ha corrido unos riesgos tremendos y ha salido más que airosa. Quiero decir, creo que el papel que hace es fantástico. Creo que, claro, la película se articula a través de lo que le está pasando a ella, de todo su viaje. Y creo que es una película de muchas primeras veces, de muchos riesgos, de mucho poner el cuerpo todo el mundo, en realidad. Es decir, ella era mi primer guión. Fernando ha tomado la responsabilidad ni más ni menos que de filmar una reinvención de Mi querida señorita, que es una película monumental, y Elizabeth es su primera película. Los papeles que hacen tanto Ana, Paco León, Nagore, Neko, María Galeán, etc., son papeles complicados. Es decir, me parece que hay un montón de riesgos corridos, hay mucho precipicio ahí. Y bueno, yo espero que eso que hace que la película tenga un punto de fragilidad que a mí me parece que es muy bonito. ¿Y tú has visto la película cuántas veces y cómo eres de espectadora de ti misma? Mira, a mí me cuesta mucho eso.
me cuesta mucho leer lo que yo escribo, ver lo que yo hago, sí, porque le pongo todo lo que tengo. Y me quedo en una situación de fragilidad que cualquier cosa me hace mucho, mucho daño. Y yo soy, quiero decir, no hay nadie que pueda ser más dura conmigo que yo. Entonces, por suerte la película no es mía, la película es de Fernando y de un montón de gente más. Entonces, claro, quiero decir, no, yo ahí tengo la responsabilidad muy compartida y la carga, de hecho, principalmente la lleva Fernando. Pero yo creo que es una película muy bonita. Yo creo que es una película que precisamente en sus fragilidades y precisamente en esas primeras veces de tanta gente y en esa desnudez que tiene la película es donde están las mejores cosas que tiene. Y decía Elizabeth Martínez que también es una película que tiene una vía a la esperanza, ¿no? Que tiene momentos de felicidad, esas familias elegidas que a mí me recordaba mucho a La mala costumbre. O sea, es necesario, claro, porque es verdad que la película de Armiñán es la sequedad total. ¿Y por qué habéis tomado esa decisión de dar una salida a la esperanza? Porque, bueno, primero porque las personas que llegamos a ser, esto es un proceso que no se produce a solas y no hay tal cosa como una intimidad en la que tú te construyes. Tú te construyes con la gente que te quiere, con la gente que te odia también. Te construye un montón de cosas, hasta la ciudad en la que vives. Y eso hay que contarlo. Y luego que volver a asociar, pues por ejemplo, la cuestión intersexual con la soledad o con el desprecio sería otra vez alimentar el morbo cis heterosexual. Y no, las personas intersexuales, pues como cualquier otra persona, son queridas, son amadas, tienen derecho a ser tocadas, a ser acompañadas de mil maneras y por supuesto que todo el mundo tenemos derecho a que alguien nos coja de la mano y diga vámonos para adelante, chiqui, como se dice en la película. Claro, ¿no? Es que eso realmente yo creo yo la veo como una película muy sanadora. O sea, una película pues qué bien que lo veas así. O sea, yo salí del cine y dije, es una película sanadora. Era la idea, la verdad, que es como que es decir, siempre hay alguien al otro lado para darte la mano, ¿no? Lo que pasa es que cuesta mucho salir de los cascarones y del miedo. Cuando te han inculcado además determinados miedos, como le pasa al personaje de la película, que parte de una situación de soledad, de incomprensión, de duda, de no saber ni dónde está, ni quién es, ni qué le pasa. Entonces eso es muy difícil romper, pero cuando eso se rompe... No, pero es muy bonita también la opción de darle una familia que la quiere mal, pero la quiere, ¿no? Que eso, el mal querer forma parte de la vida. Claro, tiene como aroma, hay una parte que tiene un aroma de la mala costumbre. Te confieso que en la industria hay un run run que se dice que vas a hacer la mala costumbre y que la estás escribiendo. Hay posibilidades de que eso suceda, pero todavía no hay nada que podamos decir firme. O sea, hay posibilidades. Hay posibilidades, sí. Hay algunas posibilidades abiertas. ¿Y tú que eres directora de teatro, cómo te verías? O sea, ¿fantaseas con la posibilidad de dirigir? Desde luego la mala costumbre no. No, yo creo que mi obra ya la he escrito... No quiero estropearla yo misma. Quiero decir, no quiero correr ese riesgo, la verdad. Prefiero que lo haga alguien que sepa lo que se hace. Sería muy bonito y de hecho esto hace un par de años hubo una conversación que tiene que ver con esto en la que a mí me dio esa oportunidad. Pero eso hay que respetar la profesión y mira, creo que mi novela está mejor en otras manos. Yo ya la he escrito, no la puedo hacer otra vez. No sabría hacerlo. Pero bueno, adaptarla es algo... Sí, eso puede ser. Tiene sus riesgos, pero bueno, eso puede ser. Claro, yo me acuerdo de Javier Marías, que fue una que se cogió un cabreo con la película de Gracia Querejeta, que no me acuerdo ahora... pero que fue monumental y claro, tú piensas, bueno, Chiqui, ¿qué diría Ana Castillo? Sí. Chiqui, ¿la has vendido? Bueno, claro, es decir, mira, es que además yo creo que aferrarte a lo que tú has hecho de una manera tan... Entiendo que es tu criatura y entiendo que la quieres proteger y entiendo que tú tienes una visión muy clara de lo que estás contando, pero una vez que la pones en manos ya de los lectores, ya es suya. Ya tienen que interpretarla ellos. Tú sabes lo que quieres contar y te gustaría que leyesen lo que tú has querido contarles, pero nadie te asegura que va a ser así, pues menos con una adaptación cinematográfica. Quiero decir, además,
hay que intentar cedérsela a quien vaya a dirigir esa película, a quien vaya a escribirla, a quien vaya a vestirla, maquillarla, iluminarla, fotografiarla, etcétera. Tienen que hacer su versión de las cosas, que puede que no cuadre con la tuya, pero bueno, sí hay 2 obras de arte en vez de una, ¿no? Bueno, y además también es muy interesante que tú, que eres escritora, has sido muy bien recibida en la alta aristocracia del audiovisual de este país. Han sido muy generosos conmigo. Claro, entonces, bueno, nosotros aquí en Quinótico, porque esta es la productora, a las fotos de Almodóvar, esa foto de familia, esas meninas, y al Palacio de los Javis, cuando tenían palacio, claro, nos parece que todo es muy aristocrático, y entonces, bueno, estuvo Almodóvar por aquí y yo le pregunté por la foto, por las meninas de Amarga Navidad, que es esa foto... Me encantan las meninas. Es unas meninas como la de falta un perro. Siempre he querido ser una menina, la verdad, me va bien. Cara de menina tengo. Que para mí es fundamental en este mundo en el que de todas esas personas tenían perro la mitad, que no haya perro, a mí me ¿verdad? O sea, Es verdad, faltan perros. Sí. Y decía Almodóvar, bueno, yo les decía que intentaran pensar en cómo van a verse dentro de 25 años. Entonces, mira, esto es salseo, pero tú me tienes que contar cómo es esa sensación de estar en las meninas del 2026 de Almodóvar. Pues mira, muy probablemente sea uno de los recuerdos más bonitos de mi vida. Primero por la admiración que todo el mundo sabe que le tengo a Pedro y el cariño ya personal. Y ya puedo decir, mira, yo soy una actriz frustrada. Yo quise ser actriz, pero nunca sucedió porque no lo hago bien. Pero me ha dirigido Pedro Almodóvar ya. Y entonces creo que estar ahí, escucharle, ver cómo se mueven las cosas a su alrededor, estar en un rodaje de Pedro, ver que todo funciona como un reloj, ver a todas esas personas y escucharle a él hablarnos y dirigirnos como si fuésemos actrices que están en su película y que de las que quiere sacar algo, pues es un recuerdo que tendré toda mi vida, es una preciosidad. Pero ese rodaje de esa foto, ¿cuánto tiempo duró? El rodaje en sí, pues quizá 40 minutos, una cosa así, 40-45 minutos, una cosa así. O sea, él llega ya con el storyboard hecho de pata. Sí, nos colocó allí, bueno, pues según él quiso, y nos leyó 2 textos, nos dio 2 indicaciones que fueron preciosos y que en realidad ojalá pedírselos y tenerlos porque fueron maravillosos. Nos leyó 2 textos para que reaccionásemos con nuestra cara, con nuestra expresión, y fue una cosa maravillosa, de verdad. Fue una cosa preciosa que yo guardo como uno de los momentos más increíbles de mi vida. Claro, bueno, es que a mí siempre que lo veo digo, por favor, que alguien me explique el backstage de todo eso, o sea, lo que pasa detrás, el cómo, claro, yo siempre, bueno, que viene ahora Aitana Sánchez Gijón, que lo emitimos porque aquí todo es un lío, pero siempre digo, pero ¿cómo dirige? O sea, esa parte que tú dices, ¿cómo convierte, cómo tuerce la realidad y lo convierte en una película? Pues mira, allí nos colocó y nos leyó primero un texto que tiene que ver con esto de cómo os veis dentro de 25 años, pero era una cosa mucho más compleja y mucho más poética y muy bonita. Y de hecho nos hacía reír y él tiene muy claro lo que está haciendo. Es que tienes la sensación de que lo tiene todo controlado y que todo el mundo puede descansar en que él sabe lo que está haciendo. Y eso es maravilloso, asistir a ello, lo tienen muy claro. Además, luego nos dijeron que cambió el texto, un poco la concepción de lo que iba a hacer, que lo cambió el día antes. Es decir, la idea era una fiesta de otra manera y de repente fue una foto, fue una cosa muy bonita. Bueno, es que claro, pasa tan rápido que no puedes estudiar, que es un poco lo que les pasa a las películas de Almodóvar, que pasan tantas cosas, que además eso es tan bonito que dice de que quiere el fondo que tenga foco. Claro, todo tiene foco y es una manera de hacer las películas de una manera muy, muy teatral y claro, todo emociona, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba que él se ha relacionado muy bien con los Javis, ¿no? Que eso también es muy generoso por su parte, el decir, estos han visto la esencia de la vida. Y no sé cómo conociste tú a los Javis. ¿Cuál es la chispa del amor?
Pues me escribió Javi Ambrosi precisamente para, bueno, me dijo que les había gustado mucho La mala costumbre, que estaban encantados con la novela, que les gustaba muchísimo y que querían hacerme una propuesta. Me Ah, o invitaron sea, que fue así, o sea, no les directamente. conocías por... No, nada, nunca les había O sea, visto no en habíais ido a persona. las fiestas de Palacio. Nunca jamás. No, Vaya. no, yo soy una chica modosa. Y entonces nada, pues me invitaron a Suma Content y me propusieron directamente, mi querida señorita. Fue así, queremos que lo escribas tú, eres la persona que tal, la va a dirigir Fernando González Molina, ¿te atreves a hacerlo? Y dije, pues sí. Y así fue. ¿Y cómo interpretas tú, cuáles son, aparte de que sean listísimos, pero cómo se puede verbalizar esa mirada que tienen en la que han desvelado tantas cosas del siglo XXI? Porque son unos entusiastas de la vida, porque les entusiasma vivir y tienen una curiosidad insaciable por las cosas y porque tienen una carencia de juicio negativo sobre las cosas que es sanísima. Lo quieren saber todo, lo quieren conocer todo y quieren ver qué es lo que hay detrás de las cosas. Y eso creo que es lo más importante que debe tener un creador, y ellos lo tienen los dos, además. O sea, la carencia de juicio. Sí, ellos quieren saber qué es lo que hay, todos les interesa y independientemente de que tengan sus ideas y tengan sus juicios, pero sus juicios son paralelos, no están dirigidos hacia las cosas que miran, las miran con verdadera curiosidad y con cierta limpieza que a mí me parece, que me parece fundamental, y creo que eso se nota, porque hay algo, creo que conservan, esto es casi contraintuitivo con la imagen que se tiene de ellos, pero creo que conservan un punto de inocencia mirando las cosas que hace que las miren así. Claro, y hablando de mirar, es que estamos como en un mundo, bueno, no estamos como en un mundo, estamos en el mundo de la Santa Inquisición, que son las redes, en las que tiene la contradicción de que por un lado te crucifican, pero por otro lado quieres estar. A mí me fascina mucho de los Javis que sean tan impúdicos, que eso lo dice el propio Ambrosi, que yo digo... Es que, de verdad, esa falta de miedo, o sea, que se relacionan con esta manera de ver la vida tan extraña, para mí tan extraña, y sin embargo ellos tienen esa modernidad en la que no les da miedo esas miradas que vienen de todas partes. Yo creo que, y además es el secreto de su éxito. Quizás sí tienen miedo, pero lo superan. Hay algo, son de verdad y se quieren mostrar como son y muestran la vida como les atraviesa. Y eso es muy agradecer. Es que eso, es decir, no, pues claro que supongo que tendrán sus momentos en los que les puede dar vergüenza alguna cosa. De ellos se dicen cosas maravillosas, pero se dicen cosas terribles. Y es profundamente injusto, pero ellos superan ese miedo y siguen adelante. Que creo que es lo mejor que se puede hacer. No, bueno, no sé si lo mejor, es una cosa muy difícil de hacer, pero la hacen y su trabajo sale beneficiado. Y yo creo que los espectadores de las cosas que ellos hacen, nosotros y nosotras, tenemos que agradecérselo. Es decir, esa desnudez absoluta con la que acuden al encuentro con la vida. Bueno, cuando se emita la entrevista ya sabremos si van o no al Festival de Cannes con La Bola Negra. ¿Tú has visto La Bola Negra? No. Estuve en el rodaje un día, pero no la he visto. ¿Y me muero de ganas. qué te interesa cuando has estado en sus rodajes? ¿Qué es lo que te parece que hacen bien con respecto a Almodóvar, ¿no? ¿Qué estilo tienen? ¿Qué dirías tú que es su estilo de cómo es su rodaje versus un rodaje de Almodóvar? A mí me parece muy, muy bonita la relación que tienen con los intérpretes y con las intérpretes, con el equipo en general, pero sobre todo con los intérpretes. Creo que se nota que ellos son actores y hay algo en el trato y en el cuidado que tienen con los intérpretes que es muy bonito de ver. Y hay como cierta manga ancha, cierto probar cosas y intentar cosas y dejar que quien está haciendo lo que tiene que hacer, que los actores con los que trabajan prueben cosas, que es muy bonito, que es muy, muy bonito. Sí. ¿Y cómo te relacionas tú con el éxito? Es una gran pregunta esa. No me relaciono. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho la exposición pública. Y el éxito ni siquiera sé definirlo muy bien, al menos el mío. Quiero decir, tampoco me voy a poner yo estupenda y voy a decir que no lo tengo porque lo he tenido o lo tengo ahora mismo.
pero mi vida ha cambiado poquísimo en el día a día. Sí, a mí me cuesta mucho la exposición pública, me cuesta un montón, para eso soy muy pudorosa. Entonces, estoy muy satisfecha si lo que yo hago llega al corazón de la gente o a su intelecto o sirve para construir, como decía Rafael Chirves, sirve para poner un ladrillo en la narración de mi tiempo, ¿no? Si yo he puesto ese ladrillo, bonito, ¿eh? Sí, pues estoy contentísima por esto, pero como me ha llegado tarde todo esto, tengo siempre un ojo puesto en lo que no es el éxito, que es casi todo lo demás en la vida, que es casi todo lo importante, que es el día a día, el lugar de donde vengo y el lugar al que estoy a 1 milímetro de volver a estar. Entonces, intento tomármelo con calma, la verdad. ¿Y cómo te llevas ahora con el barrio de San Blas, que es un barrio obrero de Madrid, el barrio de tu infancia, de tu novela? Pues maravillosamente, es que es mi barrio, claro. Mis padres viven allí y yo voy muy a menudo y es mi barrio. Quiero decir, es tu barrio. Es mi barrio y será mi barrio siempre. Es decir, no, yo estoy tan feliz de... Pero bueno, para ti es como volver al pueblo, pero volver a hombros. Bueno, eso, que es un poco... Es una manera de verlo. Un poco bestia, machirula, pero bueno. Pero mira, pero está bien porque en el fondo, o sea, yo en San Blas, cuando voy a ver a mis padres y todo esto, no hay tanta gente que me diga cosas y eso es bueno. No hay tanta gente que me diga qué maravilla, qué bien. Que la mayoría de la gente no sabe quién soy o sabe quién soy porque me conoce de antes, pero no por no por la mala costumbre. O por mi querida señorita. No, y eso está muy bien. Eso es fantástico porque soy yo y ya está, y están a lo suyo y te pone muy bien en perspectiva. Y son personas que están en el mundo, que están conectadas, que están bien y tal, y a mí y no saben lo que he hecho yo. Y eso está muy bien. Eso te cura mucha tontería. Claro, porque verdad. ¿A qué edad tuviste el éxito? A los 43 que se publicó La mala costumbre. Bueno, es que eso, por ejemplo, George Clooney, que decía que había triunfado a los 32, que eso le había dicho... Bueno. Claro, si esto a mí me pasa con 20 años, pues probablemente, yo qué sé, me habría muerto en una cuneta celebrándolo. Quiero decir, a mí esto ya me ha pasado con 43 años y tengo la vida bastante clara dentro de lo que se puede tener en el mundo que vivimos, ¿no? que es tan complicado. Pero bueno, el éxito de verdad es relativo. Sé que es una frase muy manida, pero es verdad que es relativo. Yo lo que tengo es ahora mismo tranquilidad porque puedo pagar el alquiler sin ningún problema. Y ese es el éxito para mí ahora mismo. El resto está por llegar. Pues qué bien. Eso, claro, es que yo creo que ese éxito es el que quiere mucha gente. Y que lo tiene cada vez menos gente. Entonces, claro, yo tengo un privilegio tremendo en ese sentido. Claro. Entonces, claro, yo ahora mismo no me tengo que preocupar demasiado por eso porque sé que puedo afrontarlo. Y eso, bueno, pues está bien, la verdad. Bueno, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y preguntamos a nuestras invitadas e invitados ¿con quién se tomaría un café? ¿Con quién te tomarías un café de este mundo del cine y del audiovisual? Me hubiera encantado tomarme un café con David Lynch. Primero porque le gustaba mucho el café y porque, bueno, quiero decir, porque es el maestro de los sueños y las pesadillas y es una de las personas a las que más he admirado en toda mi vida. Entonces me encantaría tomarme un café con David Lynch. Aunque ahora estoy bastante hipnotizada por Joachim Trier y me encantaría hablar con él y... ¿Ah, sí? Sí, estoy bastante hipnotizada con sus películas, la verdad. Sí, Sentimental Value y La peor persona del mundo... A mí me parecen súper antagónicos. Ya, sí. Total. Trier me parece tan nórdico que me... Claro, pero hay algo ahí. Todos los nórdicos están un poco locos y está bien porque están escondiendo un montón de cosas y me parece que está mostrando muy bien esa caldera a punto de reventar, que es esa personalidad escandinava. Me parece que lo hace muy bien. Pero Lynch es Lynch. O sea, con Lynch me tomaría todos los cafés que Lynch quisiera. Claro, es que Lynch vino a Madrid a Rizoma. Y bueno, yo fui a una rueda de prensa que no olvidaré jamás. Qué maravilla. Fue increíble, ¿no? O sea, hablaba decía que había sido, porque le preguntaban por qué sus películas son tan oscuras y decía, pues no lo sé, porque yo he sido muy feliz en mi infancia. Es verdad. Mis hermanas me han querido muchísimo. Y tú decías, bueno, qué fantasía. David Lynch era un místico y bueno, pues yo creo que y era un hierofante, llegaba a planos y a lugares que creo que al resto de los mortales no había acceso.
por eso hay esa oscuridad y esa extrañeza en sus películas. Creo que ¿no? Y por ejemplo, a mí sabía me algo, sorprende sí. mucho, me parece maravilloso ahora que Estados Unidos está en ese lugar tan oscurísimo, es que David Lynch tuvo becas, no sé si fue el American Film Institute, desde el principio. O sea, como que es un... América tiene eso, ¿no? Por un lado Sí, tiene... sí, tiene a... Sí, sí, Bueno, Trump y sí, sus sí, seguidores, sí, que no sí. está solo, Tiene, ¿no? sí, al fascismo allí puesto y siendo el más escandaloso y terrible que hemos conocido en los últimos 50 años. Y luego pues tiene a David Lynch y además lo apoya y lo alienta. Claro. Es un ¿Y país cuál es la extraño, sí. película, cuál es la película de David Lynch para ti? Uf, eso es muy difícil, pero yo creo que... Mira, voy a decir una que no dice nadie nunca, que es Inland Empire. Sí. Porque me parece que es una mente completamente desatada ya, es el lugar de las pesadillas abierto por completo. A mí Inland Empire, yo vi Inland Empire además sola en el cine. Estaba sola en la sala de cine y fue una de las experiencias más increíbles de toda mi vida. Ojalá volver a ese momento, la verdad. Pues yo me acuerdo que estuve en Madrid en los 90, que se proyectó en el Alphaville, que era el Golem, Lost Highway, la carretera perdida, y el maquinista, el proyeccionista se equivocó y puso los rollos mal. Y se lo dijeron luego, señor Lynch, le da... Bueno, cuento esta anécdota porque es maravillosa. Sí. Y entonces le pidieron disculpas y él dijo... No, feliz. ¡Me encanta! Claro, feliz, y dice, claro. Y ahora me podéis preguntar todo lo que queráis porque habéis visto otra película, claro. Pero que también es posible. Y tú dices, bueno... Es que, claro, es que esa apertura a las cosas, esa apertura al mundo y al submundo... creo que hace falta, no sé, creo que hace mucha más falta eso. Creo que con la pérdida de David Lynch, afortunadamente nos queda su cine, sí que se ha perdido una descomplicación a la hora de afrontar las cosas y a la vez una complicación que me parece súper necesaria, ¿no? Es decir, era el gran intelectual y al mismo tiempo el gran juglar. Y esto hace muchísima falta. Oye, y hacerlo, porque no sé si es más difícil ser David Lynch escribiendo o David Lynch rodando. No sé, pero me encantaría haber presenciado cualquiera de las dos cosas. Creo que el David Lynch, director de cine, rodando en el set, tenía que ser increíble. Porque además, como ya ideas que se le aparecían en ese momento, entonces cambiaba el plan y de repente descubría algo maravilloso en una cosa que estaba mirando fuera de cámara, debía ser increíble estar ahí al lado. Bueno, pues Alana, muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias, estoy muy feliz. Sí, no, yo también, porque es muy interesante ver la llegada, ¿no? Tu llegada al mundo del audiovisual, del cine, y a ver cómo van las cosas, que vaya fenomenal. Muchas gracias por recibirme así de bien. Bueno, verdad, imagínate. Por tu bendición. Por mi bendición, madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotras seguimos en la Script. Nadie se imaginaba que algo así pudiera ocurrir. Estoy aquí para contarte cómo empezó. Bueno, pues después de Alana Portero, llega nuestra Malena favorita, Malena Alterio. Bueno, muchas gracias. Encantada de volver. Es verdad, Malena, que es que ya llevas 3 veces en la Script porque eres... somos club de fans. Oh, qué bonitos. Y yo también vuestro, somos o sea que es recíproco. De fans porque siempre... bueno, a salida se ha cruzado con Eduardo Noriega porque grabamos, siempre os decimos, de forma desordenada. Y yo le decía a Eduardo que cuántos Eduardos había dentro de ti, porque me acuerdo lo que contabas de tu tía Norma. Cuéntanoslo otra vez. Norma Bacaicoa, maravillosa. Hay mucha esencia o mucha enseñanza de lo que me inculcó mi tía, porque ella era maestra, pero también era actriz. Y bueno, y sí, hablaba de eso, de que realmente nosotros somos muchos y a lo mejor somos hasta cosas que no pensamos que somos. Y de repente también nuestro trabajo de actores nos obliga, nos expone, nos apela a otras cosas que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos dentro. Y eso es mágico, ¿no? O sea, que ella te decía que tú podías sacar de ti misma muchas Malenas. Sí, y que si te sentabas en el patio butacas y ibas a verme,
o a ver a cualquier otro actor que dices, bueno, sí, es Malena, pero no es Malena. O sea, quiero decir, hay algo de la energía de cada uno de los personajes que uno interpreta que no es la suya, pero sí que es Malena, ¿no? Bueno, no sé, bueno, a lo mejor un poco complicado de explicar. No, pero eso es muy interesante. También decía Eduardo Noriega que vuestro trabajo es inagotable. Sí. Pero eso también Sí. es un estado mental, ¿no? El pensar que tu trabajo, o sea, quiero decir que hay gente que se aburre en la vida y que decía Clint Eastwood, que es un maravilloso actor, que él tenía 2 registros con sombrero y sin sombrero. Sí, ¿en serio? Sí, lo decía. Edu Gómez también decía esto. Edu Gómez, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, decía que tenía 2 registros. Dice, Malena, yo solamente tengo 2 registros. Pero bueno, no, hombre, yo creo que sí, que es inagotable. Aparte también nosotros somos humanos, tú no eres la misma que cuando tenías 20 años. Uno va creciendo, se va formando, le van pasando cosas en la vida y yo creo que eso también, si tenemos picardía, también lo ponemos al servicio de nuestro trabajo. ¿Y tu tía Norma era profesora de interpretación? Ella sí era docente, pero en sus orígenes ella fue actriz. Ella fue actriz y trabajó en el Nuevo Teatro. El Nuevo Teatro era un sitio que era como los primeros teatros independientes en la Argentina, donde se salía un poco del sistema comercial, ¿no? Digamos así. Y trataban temas un poco peliagudos para el momento que se estaba viviendo. Y bueno, y también era un teatro muy guay porque era un teatro de cooperativa, en donde todos hacían de todo. Y ahí también se formó mi papá. El Nuevo Teatro. Y entonces ahí pues los actores que arrancaban se formaban como actores, pero también iban a la taquilla y cortaban el ticket, también pintaban las escenografías. Bueno, era todo como muy de equipo. O sea, que era una escuela abierta, no era una escuela arreglada en la que te hacían un... No, era un estilo de forma de interpretar, o sea, de gestionar el trabajo del teatro, que yo creo que es importante porque también uno toma dimensión de lo importante que es no solamente tu trabajo como actor y que te subas al escenario, el trabajo en equipo, que está el iluminador, que es tan importante, está la música, que es importante, está tu compañero, que es importante, todo es importante. Claro, no, yo siempre he admirado mucho a tu padre, siempre, además de todas las entrevistas, cuentas maravillosas anécdotas de, bueno, la parte de lo de tu madre que quería que fuerais, que tuvierais una licencia de taxi, que es que eso me parece... Que sepas que me has marcado ya, todo el mundo me dice, ay, cuéntame lo del taxi. Es precioso lo del taxi. Ay, María. Es que fue tan bonito y encima cuando la película de Esparza que Sí. contabas esas cosas era precioso. Pero sí que yo creo que Héctor Alterio tuvo esa manera de estar en el mundo, ¿no? Sí. Que resultó como un hombre útil para la generación. Yo he oído a compañeros vuestros hablar de cómo él, digamos que os posaba en la tierra, ¿no? Total. Era un actor atípico. Bueno, que sí, que sabía estar en un set de rodaje o en un grupo teatral o en una gira, y era un hombre calmado que relativizaba mucho lo que es el confeti, lo que hay alrededor de nuestro oficio, y se centraba en lo suyo que era saberse muy bien el texto, era fundamental. El texto, sí, o sea, hay que se nos escuchara, si vamos a hacer teatro, que se nos escuchara, que se te entienda, Malena, que se te entienda. Bueno, cosas como básicas, pero que a veces nos obnubilamos, que si el personaje, qué tal. No, bueno, que se tiene que entender, ¿no? Que se tiene que entender en la última fila. Es importante. Bueno, ahora con todo el sistema de micros y eso, todo eso ha cambiado, pero bueno, eso era importante. Y que te paguen. Y que te paguen. Fundamental que te paguen. Todos los trabajos que yo iba haciendo y le iba comentando a papá, y digo, papá, es que este trabajo, pues que yo no lo he hecho del todo bien, porque he estado así. Bueno, Malena, ¿te pagaron? Y le digo, sí. Dice, bueno, ya está. Ahora, o sea, que los trabajos hay que echarlos como sí, a la espalda. Total, no, y que esto es una carrera, esto es un camino, ¿sabes? Es una forma de estar, de vivir, y ahora viene este trabajo, pero luego va a venir otro, y con suerte, ¿no? Si los que tenemos suerte de tener una cierta continuidad, y aliviar un poco la presión o las expectativas, o bueno, pues vamos a ver, hacemos esto y luego ya va a venir otro y no pasa nada.
no pasa nada. ¿Y qué decía tu padre? Perdona que te haga la entrevista sobre Me tu parece padre, pero es que maravilla siempre me ha parecido que Héctor Alterio era un hombre tan humano. ¿Qué decía Héctor Alterio de los valles profesionales, de esos momentos en los era que había que pasarlos y había mucho miedo en relación a eso. Yo recuerdo que la primera época, cuando nosotros vinimos en el 74, años después hubo un valle donde no llamaban y era una sensación un poco angustiosa, porque tiene una familia, tiene 2 hijos, una mujer, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono y el gas y esas sensaciones... Y aparte me acuerdo que como no había móviles, estábamos todo el rato pegados la oreja al teléfono fijo de casa, ¿no? Y siempre había que estar atento a eso. Bueno, yo me acuerdo de Marisa Paredes, claro, haberla entrevistado antes de los móviles, y ella decía que había pasado muchas veces en la vida sin salir de casa por el miedo a que llamara a alguien y no estuvieras. Y dices, hostia, si se me pasa eso y si me están buscando y no... Y sí, es un miedo, yo creo que atávico de todos los actores, que pese a que a lo mejor es un poco curioso, ¿no?, que yo tenga ese miedo, porque yo afortunadamente, y toco madera, he tenido continuidad ante el cine, el teatro, la tele, pero aún así siempre pienso, ¿y si no me llaman más? No sé, es una cosa que va, yo creo que en el 80% de los compañeros, que tenemos miedo de que no quieran contar más con nosotros o que pasemos de moda. Claro, lo del pasar. Y que ya no... Bueno, esto está así. Es así, pero Malén Alterio, cuando estamos haciendo la entrevista, estás haciendo una obra de teatro que se llama La vida extraordinaria. Sí. Tú siempre... claro, yo te he visto en la anterior... que no sé, una que hacías con David Lorente. Sí, Los amigos de ellos dos. Que era maravillosa. Sí. Maravillosa. Y en esta, con Carmen Ruiz, cuéntanos un poco. Carmen, que va a estar en gira. Es que eso me encanta, lo de que vosotras, es que el otro día estuvo Aitana, que Aitana siempre dice que es fuerza mayor el teatro. Todo se tiene que parar para hacer teatro. Es maravillosa. ¿Cómo te relacionas tú con el teatro? A mí me encanta, me encanta. Es que tener la posibilidad de repente hoy tengo función y voy a hacer la función y de repente la pifio en algún lado y digo, ay, pero mañana volveré a hacer la función. Y entonces mañana trataré de corregir esto que yo he sentido que no he estado al nivel. O de sentir la vibración del público, que siempre es distinta. Hay matices, por lo general casi todo guarda una estructura y siempre es más o menos lo mismo, pero la percepción desde el escenario siempre va variando. Y dice, aquí han entrado, aquí no han entrado, oye, estoy floja aquí. Y tener la posibilidad de volver a repetir y volver a meterte y volver a viajar, a mí me fascina. Me fascina la repetición. ¿Te fascina la repetición? Sí. ¡Qué interesante! Sí. Claro. No, no sé, es como cuando haces, yo qué sé, durante mucho tiempo estuve haciendo Bikram Yoga y ahí es una sucesión de asanas donde uno va repitiendo lo mismo, ¿no? Y entonces tú repites las mismas posturas, pero hoy te has caído aquí, mañana no, ahora has conseguido ir un poquito más allá. Bueno, no sé, es muy interesante repetir, corregir, medirte. ¿Y entonces tú tienes la sensación de que hay diferentes Malenas? Las diferentes Malenas están en los distintos, o sea, no soy la misma Malena de Los amigos de ellos dos que hacía con David Lorente y ahora soy otra. Y de repente aparecen otras cosas que ni siquiera tú misma sabías que tenías. Y digo, uy, pues mira, pues me estoy pudiendo hacer esto. Siento que a lo mejor lo que estoy haciendo ahora en el teatro con Carmen, La vida extraordinaria, pues a lo mejor no lo podría haber hecho hace 10 años atrás. ¿Y qué te sorprende qué te ha sorprendido de tu evolución como actriz? Bueno, pues que siento como que voy adquiriendo un poquito más de confianza, pues yo siempre voy como... María, más cara. No, confianza en el sentido de como que
a ver, yo siempre he entrado como pidiendo permiso y pidiendo perdón, diciendo, bueno, yo entro por aquí, pero ya me van a perdonar también por la figura paterna. Digo, bueno, estar a ese nivel y no quedar mal y esa cosa que la tuve muy presente, sobre todo en los primeros años, ¿no? Y poco a poco es como que he ido siendo más sólida en algún punto, porque siempre esta cosa de la inseguridad va conmigo, con mi manera de ser, que no, esto creo que no me lo voy a quitar, pero por lo menos lo puedo gestionar mejor. Lo gestiono y sé que tiene que ver con eso, con la inseguridad o con la exigencia, con todo eso. Y bueno, y con el tiempo he ido, no sé, como asumiendo más responsabilidad, asumiendo protas que de repente me daban como respeto. Yo creo que a Carmen Balaguer una vez la escuché que dice, yo secundarias, me gustan hacer secundarias, no tengo la aspiración de decir yo aspiro a ser una protagonista. Y bueno, me siento un poco en esa línea, pero bueno, que por lo menos ahora si hay alguna protagonista y donde siento que puedo ser solvente y resolverlo bien, me lanzo. Bueno, y lo hago. Como Cochinas, que es una serie, una comedia afilada. Sí, una comedia muy cochina. Una comedia maravillosa, afilada, ambientada en Valladolid 1998, una ama de casa que se encuentra con un marido en coma y un videoclub y el porno por delante. Así es. Y claro, como juega mucho con lo chusco, me parece, claro, que tiene momentos como decir, ¿dónde van a pisar? ¿Sabes? Te sentía un poco el peligro. Sí, dices, hostia, ¿esta gente por dónde va? Esta cosa es demasiado. Pero creo que han sabido articular todo el proyecto de una manera que no queda chusco, al contrario, es como que, y es curioso, ¿no? Porque, bueno, la historia es esa, ¿no? De una señora de Valladolid que muy conservadora en el año 98, que por circunstancias su marido queda en coma por un accidente y ella tiene que sustentar a toda la familia, resolver una cantidad de deudas que tenía el marido que no le había dicho que tenía y levantar un videoclub que está de súper capa caída. Y la faena es que justo han abierto un Blockbuster. Me hace gracia porque toda la gente joven que está mirando este programa igual no saben de lo que estoy hablando. Claro. Porque ellos no han vivido los videoclubs. El Blockbuster, es verdad que era la diferencia del barrio al Blockbuster. Claro. Bueno, pues que vean la serie y se van a enterar de lo que estoy hablando. Y claro, pero hay algo que el Blockbuster no tiene que nosotros sí tenemos. Bueno, que la Nines que interpretó tiene, y que son las películas guarrillas que estaban al fondo del negocio, con una cortinita roja para que no se viera y eran las películas porno. Y nosotros tenemos esto y el Blockbuster no. Entonces a ella se le ocurre que por qué no virar un poco el videoclub hacia las películas guarras, ¿no? No. Pero lo más bonito de la historia es que luego ella piensa que van a ir los guarros del barrio, pero ¿cuál es su sorpresa? Que empiezan a ir las mujeres. Y entonces ahí se abre todo un mundo dentro del barrio que las mujeres ni pensaban que esas cosas se podían hacer y que ellas podían tener placer y podían exigir hacer cosas. Claro. Y eso me parece genial. Y otra cosa que me encanta de la serie es que fíjate en aquella época, en el 98, cómo ha evolucionado todo, ¿no? O sea, el permiso que se daban las mujeres, cómo estamos ahora. Bueno, pues como que es nuestro derecho, nuestro cuerpo, nuestras ganas, nuestros deseos, eso está bien presente y yo creo que las chicas de ahora jóvenes pueden exigir esto, ¿no? No estamos al servicio del hombre de darles placer o de cuidarles, de hacerles la comida, tal. Quiero pensar que esto es así. Pero fíjate en el 98 que la cosa no era esa. Sí, es que es muy interesante precisamente esta serie de Prime Video por eso, ¿no? Por cómo vemos un arco que es una España democrática y cómo las mujeres estaban en un rincón. Sí. Y un poco ver esa expansión, ¿no? Además no hay un discurso
de Sí. soy una empresaria, sino que es la política de hechos consumados, porque siempre ha habido mujeres empresarias, Sí. de una panadería o de lo que sea, ¿no? Y entonces me parece que es muy interesante cómo la serie enfoca esas conquistas que son, yo creo que las que realmente definen a las generaciones. Sí. Sí. Aparte, fíjate que el personaje que hago, que es de misa de domingo, que ya tiene que vencer muchas cosas para hacer lo que hace, pero claro, la familia, los hijos. Y ella es valiente o fuerte o, bueno, que ahí se lanza para... Y en esa, es como una serendipia, ¿no? No buscaba esto, pero de repente empieza a encontrar otras cosas que no pensaba que iba a encontrar y encuentra. Claro, Se abre un mundo. Y luego son unos creadores jóvenes, son directoras. Nuestras tres directoras maravillosas. 3 directoras, Andrea Jaurrieta, Nuria Gago y Laura, que se me ha ido, Martínez. Campos. Bueno, Campos. Laura, perdónanos. Sí. ¿Y en qué se nota que son directoras? ¿En qué notas tú? Tú que has trabajado con muchos, con directores y directoras. Sí. Bueno, yo creo que hay algo de complicidad entre nosotras que no se genera con los hombres. Me parece. Que hablamos dentro de una sutileza, no en general, los hombres y las mujeres hablamos normal, pero dentro de la percepción femenina hay algo especial, no te lo sabría definir, pero y sobre todo en unos temas como esto, que hablamos de la sexualidad, que hay desnudos, que hay rodaje porno. Hay rodaje porno, que bueno, que por favor llama a las directoras y que te cuenten cómo fue aquello, porque era surrealista. No, vi la rueda de prensa, vi la rueda de prensa de Málaga, que si los tamaños de los penes, tal, que te partías de risa. Era surrealista de repente estar rodando una peli porno, pues eso, muy surrealista, pues habiendo de los tamaños, del grado de erección. Claro, eso, que no pueden pasar de sí, tal. Claro, porque eso todo se pactó con la cadena, de a ver qué se podía y qué no se podía, ¿no? Claro, pero que había no sé cuántos grados de erección podía tener. Claro, porque si no, no sé, que marcaron unas líneas, tú imagínate esas reuniones con la gente de decir, no, esto no se ve, que la penetración no se ve, afortunadamente. Porque entonces ya sería lo más, pues que tal, los pechos, que la cojas sí, que la cojas yo qué sé, bueno, eso debió ser muy divertido. No, surrealista. Esto me parece tremendo. Y luego me gusta como la mirada que tiene. Yo creo que es una serie que tiene una mirada muy, muy inteligente. Antes contaba que estaba por aquí Eduardo Noriega y nos decía que estaba rodando una serie muy, muy intensa, con muchísimos capítulos, y de repente le llama a su representante para ofrecerle que le querían para Walking Dead, la serie de los zombies que hicieron aquí en España, ¿no? Entonces, yo a ti siempre que te veo cerca de Majós Martínez. Hombre, claro, esta es mi luz. Entonces, claro, yo siempre, aquí lo que también intentamos es un poco ver qué hay en el otro lado, ¿no? ¿Qué hay en vuestro lado, ¿no? Porque cualquiera, yo me imagino que, bueno, claro, yo no voy a trabajar pensando cuántas Marías hay aquí, sino, ¿sabes? O sea, son cosas que os pasan, que son otras, o me imagino que alguien que tiene una farmacia, pues, o que pone ladrillos, son otras cosas. Son otras cosas que tienen que ser muy importantes. Seguro. Porque, claro, no todo nos sale igual. Pero, ¿cuál es tu relación con Majós y cómo la conoces? O sea, ¿cómo se establece una complicidad y por qué ese ir caminando juntas define carreras? Yo creo que se ha dado de una manera natural a lo largo de tantos años, yo creo más de 20, o yo qué sé, toda mi vida de actriz ha sido con Majós. Majós vino a ver la muestra de fin de curso en Cristina Rota que teníamos, que hacíamos una muestra de fin de curso, y vino con porque solamente estaba con Rosa María Sardá y con Coronado. ¡Madre mía! Ella iba así, pasito a pasito, pero bueno, estaba con gente
muy elevada y muy importante. Y tanto la Rosa como el José le dijeron, Majos, vete espabilando porque nosotros nos estamos haciendo mayores, así que tienes que coger gente joven. Entonces, bueno, la Majos, que siempre tan curiosa y tan activa viendo teatros y cosas, pues apareció en la muestra de fin de curso. Y entonces allí pues me vio y yo también acababa de terminar la escuela, ni siquiera andaba perdida diciendo, bueno, ahora que me tendré que presentar a casting, ahora que por dónde voy, por dónde... Y Majos me invitó a su casa a tomar un café y me dijo, oye, que si quieres que te represente. Y yo, bueno, sí, vale, sí. Y de repente ya tenía representante, algo que es muy difícil encontrar. O sea, al principio no es fácil. No es fácil, o sea, los compañeros actores se las ven y se las desean para encontrar a alguien que encaje con su manera de ser, o sea, que les coja, estilo. porque en realidad Claro. necesitas primero que crea en ti. Claro. Sí, no, y aparte que, bueno, que por lo general están muy saturados de actores y es difícil tener un buen representante. Y yo tuve la suerte, así sin comerlo ni beberlo, así que me cayó del cielo encontrarme con Majos y Majos también es una representante atípica, es muy familiera, quiere estar muy presente en todos nuestros movimientos, es eficaz, es rápida. Antes y dice de que yo no, piense, dice que no, dice que sí. Es la más deseada. ¿A quién? O sea, ella, los proyectos, ¿te pasa los proyectos? Sí, los, o sea, todos o dice esto no. No, me pasa todo. Y luego comentamos, comulgamos y por lo general siempre estamos bastante de acuerdo. Pero también hay algo que ella tiene que es fantástico, que no solamente tiene en cuenta nuestra opinión y vela por nuestros intereses, sino que también sabe de la industria, de que un retraso en una contestación supone un retraso en la película y todo frena. Entonces, bueno, también nos azuza un poco para decir, bueno, no podemos esperar más, hay que resolver esto. ¿Sabes? Como que hay algo y yo creo que por eso es muy querida por toda la industria, porque sabe que, pues, que es una producción, que es un rodaje, que supone una espera, o sea... ¿Y lleva a tu hermano Ernesto? No. Ah, fíjate. O sea, que no funciona por familias. No. Claro. Podría ser porque hay compañeros de representantes que sí que van por familias, pero no, en este caso no se dio así. Y luego vuestro caso, hace unas semanas estuvo por aquí Fernando Tejero. Sí. Y claro, vosotros formáis parte de esa generación de Cristina Rota que ha sido muy única. O sea, ha sido un poquito como una generación, unos Golden Boys, Total Girls, ¿no? Que dices, qué cosa tan curiosa que fue el momento. ¿Tú qué sensación tienes de toda esta generación? Porque tú has coincidido también con los animalarios. Claro, en mi clase estaba Alberto San Juan, estaba Antonio Latorre, claro. Estaba Natalie Poza, un curso más arriba Pilar Castro, Secund, De la Rosa, Luis Bermejo. O sea, ¿cómo interpretáis que porque eso tiene que tener seguro que hay una tesis doctoral sobre vuestra generación en Cristina Rota? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estabais preparados? ¿Estaba la industria preparada? Porque también era una cosa muy, muy importante porque erais actores, pero que entre los de Animalario que crearon cosas. Y Caracalba también. Claro, y Caracalba. Secund y Pilar. Y yo creo que había algo, bueno, primero muchas ganas de hacer cosas y también de alguna forma se nos inculcó la idea de generar nosotros los proyectos, ¿no? Animalario fue un poco también impulsado, bueno, por el deseo y por entre Willy y Alberto y Andrés Lima, toda esta generación también con ganas de hacer teatro, con ganas de no sé, de comerse el mundo, bueno, había algo. Lo que pasa es que ahora yo creo que está más vinculado con el audiovisual, con la imagen, y yo ahora estoy un poco perdida. Yo no sé la gente joven cómo hace como para arrancar, ¿no? Están el tape, bueno, hay gente que hace cortos o hace series con la cámara, o sea que la accesibilidad tampoco es tan alejada, o sea que la gente joven, si a lo mejor se lo plantea, puede
puede gestionar, pero bueno, ahora somos muchos. Somos muchos, eso es un tema, hay muchísima gente. Muchísima gente, y va todo demasiado rápido. Los móviles, la tecnología, va todo, y para enganchar. Y luego también todo siempre es como mucho más fugaz. De repente se pone algo de moda y luego baja. Antes era como más, pienso, no sé, que era como más pausado, que había más tiempo, que yo qué sé, que hacíamos animaciones, bodas, banquetes, bautizos, y hacíamos unos sketches en los... ¿Hacíais animación, bodas, banquetes? Yo sí, yo trabajaba en una empresa de animación y yo era chinchilla y yo iba ahí animando a las comuniones y todo servía. Esto me lo decía la tía Norma también, que todo va sumando, y pasacalles, y vamos a los bares a hacer sketches ahí al baricomio. Y era todo como muy, he escrito este sketch, entonces bueno, ahí vamos ahí con... Claro, Javier Cámara decía que es muy importante ir en grupo. Total, yo también lo creo. O sea, que encontrar a gente que hable tu idioma y que tenga tu deseo y es que ir solo es muy duro ir solo y pienso que la red que se va generando si vas encontrando a uno y luego si encuentras, yo conocí a uno, ¿qué tal? Y todo eso va formando todo tu entorno, tu estructura, algo que te sostenga y que te acompañe, porque si no, también qué sentido tiene. Hay algo del oficio que a mí me encanta, es eso, el conocer gente, el sorprenderte, y luego en el camino encontrarás lo que sea, ¿no? Porque te vas encontrando de todo, pero creo que es importante ir de la mano de otras gentes que estén en tu sintonía. Qué bien. Bueno, pues vamos terminando con la pregunta de Kaiku Café Latte, que nos patrocina el programa, y preguntamos ¿con quién te tomarías tú un café de esta industria? Puede estar... De todas partes, puede estar en Marte. En Marte. Es que lo venía pensando y digo, yo no sé. Por un lado yo te diría que quisiera tomarme un mate con mi papá, eso sería maravilloso, pero quitando la parte del corazón, también se me ocurrió a Marcello Mastroianni, que era un poco como mi papá. O sea, no, a ver, quiero decir que mi papá siempre amante del cine italiano, del neorrealismo, y él era muy italiano también. Él cantaba canzonetas napolitanas y siempre tenía... muy argentino y muy italiano y muy español, un ser muy especial de todas partes. Y Marcello me parecía súper sexy. Sí. Yo no sé, ¿tú lo conociste? No. No he llegado a... He conocido a Sofía Loren, a la de Nef, pero a Marcello Mastroianni, yo creo que se murió, no le vi ni lejos en un festival. Qué pena, porque eso sí que... Me parecía que tenía un encanto y una cosa tan sexy y que debía ser divertido. Pero a veces es mejor no conocer a la gente, ¿verdad? Sí. A los que admiras así, dices, ¡ay, qué pena! Es un gilipollas. Sí. O yo qué sé. Sí, a mí se me ha pasado con Robert De Niro, que solo contestaba sí y no. Y a no ser que él produjera la película. Ahí pero entonces ya... O que le dieron el premio Donostia y dijo, thank you. Sí, eso me acuerdo. Y era como... ¿Perdona? Yo lo mato. O sea, fue como que yo entiendo que es curioso tener esa timidez, porque evidentemente no lo hace por maldad, siendo un actor. Ya, bueno... No sé, a veces pasa, yo qué sé, a lo mejor le pasó que se bloqueó o tenía algo pensado y no le salió nada más, yo qué sé. Pero sí, mira, mejor si te gusta alguien que verlo en la pantalla y disfrutarlo, claro, sí, o en el teatro. Sí, come here, Marcello, y se acabó. Sí. Bueno, Malena, siempre un placer hablar contigo. Igualmente, muchas gracias por haber venido, porque hoy tienes función. Hoy tengo función, hoy me voy a ir al Teatro del Canal con Mi vida extraordinaria, que es un texto precioso, que si lo ven por allí, por España, eso, acérquense. Exactamente. Y Cochinas, que está en Prime Video a partir de mañana. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos el año que viene en lo que tengas. Pues aquí estaré yo, encantada. Yo te pediré más consejos de mi tía Norma y de mi papá. De tu madre no he explotado todavía los consejos. Bueno, de mi madre sí tenemos largos consejos. ¿Ah, sí? Sí.
Bueno, consejos. Bueno, pues eso te lo tienes que traer, tienes la Yo próxima me- la próxima hago vez te los tienes que traer, deberes. porque a mí me encantan los consejos de la gente mayor. Me parece que la gente vivida tiene que Hombre, compartir eso. total. Entonces, bueno, pues no, que no te dé consejos a alguien de 20, pero que te los dé alguien que ha vivido. Total. O alguien que ha vivido y que tenga 20 años, pero consejos de los que sirven. Esos me encantan. Pues me hago la lista y te lo ¿Sí? traigo la próxima. Pues eso me encanta. Bueno, lo dejamos aquí porque, como veis, tenemos un problema en cerrar el problema Ay, María. serio. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Adiós, adiós, agur.